24. Meditación de Ramana Maharshi y Sri Nisargadatta Maharaj. Dos de los más grandes meditadores de la India contemporánea fueron Ramana y Sri Nisargadatta. Ambos utilizaron una técnica de meditación muy similar. Esta técnica consiste en la indagación seria acerca de la verdadera identidad. El meditador se plantea la pregunta, ¿quién soy yo? Y se introduce en su significado. La pregunta se lleva a cabo buscando en su interior una respuesta a la misma. Deja que su sistema busque esta respuesta y si no está satisfecho con ella, vuelve a plantearse la misma pregunta tantas veces como sea necesario. El siguiente texto, escrito por Ramana Maharshi, da cuenta de las ideas de este meditador. ¿Quién soy yo? Para realizar la felicidad inherente y pura, la felicidad que es tu real naturaleza, la investigación acerca de quién soy yo en la búsqueda de sí mismo es la mejor forma. ¿Quién soy yo? Yo no soy este cuerpo físico, tampoco soy los 5 órganos de la percepción sensorial. Yo no soy los 5 órganos de la actividad externa, ni las 5 fuerzas vitales. Incluso tampoco soy la mente pensante. Ni siquiera soy el estado de inconsciencia que queda después de que la actividad de los órganos de la percepción y aún la mente ha cesado su actividad, cuando ya no soy consciente de la existencia de los objetos de la percepción. Por lo tanto, rechazando todas las funciones anteriormente mencionadas y ayudas físicas diciendo, yo no soy esto ni aquello, ni tampoco eso. Lo que queda separado y solo por sí mismo, esta conciencia pura es lo que verdaderamente soy yo. Esta conciencia es por su propia naturaleza, existencia, conciencia, gozo. Si la mente, que es un instrumento del conocimiento y la base de toda actividad, desaparece, la percepción del mundo como una realidad objetiva cesa. Para que la visión de la real naturaleza de sí mismo sea obtenida, la naturaleza ilusoria de esta percepción del mundo debe cesar. Investigando qué es lo que permanece después de eliminar todos los pensamientos, se da uno cuenta de que no existe tal cosa como la mente separada del pensamiento. De esta forma, los pensamientos son la mente. Tampoco existe una cosa en el mundo físico separado o independiente de los pensamientos, de la misma forma en la que la araña segrega los hilos de su tela de sí misma y después los absorbe. Así, la mente proyecta el mundo de sí misma y lo absorbe de nuevo en ella. El mundo es percibido como una aparente realidad objetiva cuando la mente se externaliza, confundiendo su identidad con la del sí mismo. Cuando el mundo es mirado de esta forma, la naturaleza real del sí mismo no se revela. Inversamente, cuando el sí mismo se realiza, el mundo cesa de existir como una realidad objetiva. Mediante una constante y continua investigación acerca de la naturaleza de la mente es transformada en aquello a lo que el yo se refiere, y eso, en realidad, es el sí mismo. La mente tiene la necesidad de depender de algo grueso para su existencia. Nunca sobrevive por sí misma. Aquello que surge en el cuerpo físico como el yo es la mente. El primero y más aparente de todos los pensamientos que surgen en la mente es el pensamiento primordial del yo. Es solamente después del nacimiento del pensamiento del yo cuando otros pensamientos aparecen. En otras palabras, solo después de que el yo aparece, el tú y el él aparecen en la mente. Ellos no podrían persistir si el primer pensamiento no surgiese. Puesto que todos los otros pensamientos aparecen solo después del pensamiento del yo y puesto que la mente es únicamente un amasijo de pensamientos, es solamente a través de la investigación de ¿quién soy yo? Cuando la mente cesa. Aún más,
el pensamiento integral del yo implicado en tal investigación, habiendo destruido todos los otros pensamientos, finalmente también se desvanece o consume. Aun cuando pensamientos extraños aparezcan durante la investigación anterior, no te intereses en completar el pensamiento, sino, en cambio, pregunta profundamente en tu interior, ¿a quién se le apareció este pensamiento? No importa cuántos pensamientos aparezcan, si solo preguntas inmediatamente y con alerta, ¿a quién se le apareció el pensamiento? Siempre encontrarás que a ti mismo. Si entonces preguntas, ¿quién soy yo?, la mente se introvierte y el pensamiento cesa. Si en esta forma perseveras más y más en la práctica de la autoindagación, la mente adquiere mayor poder para habitar en su origen. De esta forma, la mente se absorbe en el corazón y el ego, o el yo, que es el centro de todos los pensamientos. Finalmente, se desvanece y el sí mismo o la conciencia pura que subsiste en todos los estados de la mente permanece sola y resplandeciente. Es este estado en el cual no queda ninguna traza del yo pensamiento que aparece como el verdadero ser en uno mismo. A esto se le denomina silencio y quietud. Este estado de pura inherencia en el ser puro es conocida como la visión de la sabiduría. Esta situación implica y significa la total entrega de la mente al sí mismo. Nada fuera de esto, incluyendo todos los poderes psíquicos de la mente, son la sabiduría. Para la quietud y el silencio de la mente, no existe otro medio más efectivo y permanente que la autoindagación en el ¿quién soy yo? Aquello que es el gozo es también el sí mismo. El éxtasis y el sí mismo no son distintos o separados, sino que son la misma y una cosa, y eso realmente es lo real. En ninguno de la multitud de objetos que forman el mundo se encuentra la felicidad. Es solo la ignorancia la que afirma que la felicidad está en los objetos. Al contrario, cuando la mente se externaliza, sufre dolor y angustia. La verdad es que cada vez que nuestros deseos se satisfacen y sentimos felicidad, es porque la mente, regresando a su origen, experimenta la felicidad que es inherente y natural del ser. Oigamos ahora las palabras del Sri Nisargadatta Maharaj, tomadas del libro Ser, editorial Sirio, España, 1987. Antes de abandonar su cuerpo, mi gurú me dijo: confía en mí, tú mismo eres el absoluto, el estado más alto. No pongas en duda estas palabras, ten fe en esta revelación. Es únicamente la expresión de la verdad. Actúa en consecuencia. En principio, hay que sentir esa sensación del yo soy. Hay que adorar esa presencia en el yo soy, disfrutarla, tenerla por amiga. Tienes que identificarte con ella y entonces, de forma espontánea, te surgirá este pensamiento: no soy lo que soy. Si después de haber escuchado mis palabras te dedicas única y exclusivamente a esto, medita. Medita mucho sobre el conocimiento íntimo del yo soy. Yo soy significa solamente el conjunto de la manifestación, no el conjunto psicosomático, cuerpo, ideas, que lleva tu nombre. Rechaza tu identificación con este conjunto, cuerpo, ideas, y toma conciencia del yo soy, sencillamente, sin especificaciones. Esta es la etapa inicial. Yo soy esta conciencia dinámica de lo manifestado, pero no lo formules con palabras, ni siquiera en tu interior. Lo real significa el estado último y el primero. Es el estado más antiguo, primordial, eterno, absoluto. Sobre él ha aparecido el estado ilusorio, como un revestimiento, como una nube, como una mancha.
A esta aparición es a la que se ha unido la sensación del yo soy, sus acontecimientos, su constante necesidad de ir y venir. Este estado ilusorio tiene que desaparecer necesariamente, nube sin disiparse. Mientras permanezca esta nube sin disiparse, no aparecerá el estado primordial. El estado primordial no hay que conquistarlo, ya que lo tenemos ahí. Todo lo que hay que hacer es eliminar el parapeto que lo oculta. Sentís, experimentáis el yo soy, pero este estado del yo soy hay que eliminarlo, debe desaparecer. Solo entonces se revelará el estado primordial, ya que sobre él se ha formado el ilusorio. Ni tú ni yo hemos nacido. Vivimos encerrados en la idea de que nuestra imagen es la que ofrece nuestro cuerpo y nuestro nombre es solo el que tiene nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos a liberarnos de él? Hay que meditar sobre este principio, sobre esta creencia de que la verdadera identidad es la que corresponde al nombre y a la imagen del cuerpo. Si centras tu meditación en la convicción del yo soy, si penetras de lleno en este principio, te sucederá algo similar a la germinación de un grano. El yo soy te comunicará cualquier tipo de conocimiento que pueda tener. Esto significa que tú te convertirás en este conocimiento y que en el transcurso de este proceso vas a desprenderte de este conocimiento. Esto quiere decir que trasciendes este principio, que descubres que yo, el absoluto, no soy soy esta conciencia. Te desprendes de ella, pasas a un estado nuevo. Obra citada. 25. Meditación activa. La práctica de la meditación no tiene que estar limitada a la posición de sentado ni a la inmovilidad. De hecho, la meditación debería acompañar toda actividad de la vida cotidiana, fortaleciéndola en todas sus manifestaciones, desde comer, caminar, hablar, etc. Se recomienda al meditador observarse durante la actividad, mantener su conciencia y su atención al ingerir los alimentos, al caminar y al hablar. Ninguna de estas actividades tiene por qué realizarse en forma desatenta o inconsciente. En el sistema japonés del Zen se utiliza la caminata como una técnica de meditación denominada Kin-Jin. El meditador camina en forma lenta y pausada. Mientras lo hace, atiende a sus movimientos, a las sensaciones en sus piernas, a su experiencia, el tocar el suelo con las plantas de sus pies, etc. La técnica de Kin-Jin se realiza en perlados de 5 a 10 minutos, entre 2 periodos de meditación sentada. 26. Meditación sintérgica. La teoría sintérgica es una aproximación teórica a la percepción. De acuerdo con esta teoría, lo que percibimos es el resultado de un proceso muy complejo en el cual el cerebro transforma la información contenida en el espacio hasta dar lugar a una imagen visual del mundo. En la meditación sintérgica se atiende precisamente a este proceso de transformación enérgica y de creación de la experiencia consciente. Durante la práctica de esta técnica, el meditador observa las imágenes visuales de su percepción, recordando que lo que ve es el producto final de una serie de procesos de transformación. Más tarde o más temprano, y dependiendo de la intensidad de su atención, el meditador comenzará a percibir la realidad desde un punto de vista novedoso, más como una creación propia que como un reflejo pasivo de una realidad preexistente. De acuerdo con la teoría sintérgica, el mismo proceso de creación de una imagen visual se activa para dar lugar a la percepción de realidades espirituales. Este proceso implica la creación por parte del cerebro de un campo enérgico hipercomplejo denominado campo neuronal.
El campo neuronal interactúa con la estructura básica del espacio-tiempo, lo que la física denomina la latiz o entramado del espacio. En esta interacción entre el campo neuronal y la latiz se da la percepción de la realidad. Dependerá de cómo se encuentre de unificada la actividad cerebral para que se cree un campo neuronal de alta coherencia. Este campo altamente coherente es capaz de interactuar como una zona de la latiz cercana a su estructura básica o fundamental. En esta interacción de alta coherencia se halla el secreto para percibir y experimentar niveles de la realidad que trascienden los puramente sensoriales, pero que, como estos, se crean a través de un proceso de interacción. El meditador que atiende a su experiencia dándose cuenta del proceso de creación de la misma, se coloca en una posición ideal para conocer el fundamento de cualquier realidad y de todas ellas. Precisamente este es el objetivo de la meditación sintérgica, el reconocimiento del origen común de cualquier realidad para lograr la vivencia de lo fundamental y común de todo acto perceptual. 27. Meditación para el incremento de la correlación interhemisférica. Se sabe, desde los tiempos de Pasteur, que una de las características de los seres vivos es la de poseer una asimetría, derecha e izquierda. Recientes descubrimientos neurofisiológicos han demostrado que esta asimetría también se encuentra en las funciones de ambos hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo, que es dominante en sujetos diestros, controla los movimientos de la porción derecha del organismo y el derecho, el de la porción izquierda. El hemisferio dominante está encargado del lenguaje verbal. La asimetría interhemisférica también se observa para funciones complejas. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo dominante se relaciona con un procesamiento cognitivo asociado a la lógica racional y lineal, mientras que el derecho está encargado de un procesamiento más global y pictórico. El conocimiento intuitivo es procesado por el hemisferio derecho, mientras que el conocimiento del significado lógico del lenguaje es función del hemisferio izquierdo. Una medida de la relativa similitud del procesamiento interhemisférico es la mayor o menor semejanza de la actividad electroencefalográfica entre ambos hemisferios. Cuando la actividad eléctrica del hemisferio derecho es parecida a la del izquierdo, decimos que existe una alta correlación o coherencia entre ambos hemisferios. En cambio, cuando disminuye esta similitud, la coherencia interhemisférica es menor. En los últimos años, las medidas de coherencia o correlación interhemisférica se han asociado con funciones psicológicas y se ha encontrado que a medida que la coherencia aumenta, los sujetos reportan sentirse más integrados internamente, más tranquilos y en cercanía a su yo, mientras que sujetos con baja correlación interhemisférica se sienten desintegrados en su interior y alejados de su centro yoico. Para incrementar la coherencia interhemisférica sin necesidad de utilizar equipo sofisticado y con la máxima naturalidad, se procede a la siguiente forma. 1. Se golpea ligeramente las puntas del dedo pulgar e índice de ambas manos, mientras se dice, en silencio o en voz alta, la sílaba mántrica sa. 2. Se golpean las puntas de los dedos pulgar y medio mientras se dice ta. 3. Se golpean los dedos pulgar y anular al repetir na. 4. Se golpean los dedos pulgar y meñique diciendo ma. Se repite la secuencia 1 a 4 en forma ininterrumpida, incrementando la concentración durante la misma hasta que se decide terminarla. Esta es una meditación activa que se puede realizar en cualquier momento, mientras se camina, se está sentado
o aún acostado, y tiene como efecto casi inmediato el logro de un incremento notable en la coherencia interhemisférica. Concentración al caminar. El efecto anterior se puede incrementar asociándolo con una concentración en los pasos naturales al caminar. Para ello, se procede como antes, haciendo golpear los dedos en la secuencia descrita mientras se repiten los mantras, pero ahora asociándolos con el caminar. Para ello, al caminar, se atiende con toda concentración a los pasos y al mover la pierna derecha se dice sa, con la pierna izquierda ta, etc. Y se vuelve a realizar la misma secuencia al mover las piernas. De esta manera, se coordina cada paso con cada mantra de la secuencia completa en un acto de atención simultánea compleja. La técnica tiene aún mayores beneficios si se añade a la concentración anterior la atención en la respiración. De esta forma, al mover la pierna derecha y dar un paso en ella, se repite un mantra en la secuencia, golpeando los dedos mientras se inhala y se hace lo mismo durante la exhalación. De esta forma, se conjugan en un acto de concentración simultánea 3 actividades: la respiración, el golpeteo de los dedos junto con la repetición de los mantras y los pasos izquierdo y derecho durante la marcha normal. El ritmo del caminar debe ajustarse al tiempo requerido para repetir los mantras tanto durante la inhalación como una exhalación, y los resultados de esta práctica son excelentes, tanto para el logro de un incremento de la coherencia interhemisférica como para lograr el desarrollo de la atención y la concentración. 28. Técnicas electrofisiológicas de meditación. Antes de concluir, me gustaría hacer una breve revisión de algunas formas de meditación que utiliza la psicofisiología contemporánea. Se incluyen estas técnicas para mostrar cómo puede aprovecharse la tecnología electrofisiológica de finales del siglo XX con una intención de autoconocimiento y exploración espiritual. No existe razón alguna para dejar de aprovechar los avances tecnológicos actuales y no utilizarlos como ayudas para llegar a la iluminación. Antes de mostrar estas posibilidades prácticas de confluencia entre ciencia y misticismo y entre la tecnología y el autoconocimiento, es necesario repasar algunos conceptos y explicar ciertos términos. En primer lugar, el significado de la actividad electrofisiológica del cerebro se puede entender conociendo cómo se realiza un registro electrofisiológico de la actividad del sistema nervioso. A un sujeto se le colocan unas placas de metal, electrodos, en contacto con la superficie de su cuero cabelludo. Por debajo de estos electrodos, poblaciones gigantescas de neuronas se encuentran activas. La actividad de estas células nerviosas se manifiesta como cambios en potenciales eléctricos. Estos potenciales reflejan las operaciones de codificación y descodificación cerebral de la información. El electrodo capta estos cambios en forma de fluctuaciones eléctricas, utilizando un equipo de amplificación de alta potencia y mínima distorsión. Estos cambios pueden ser inscritos en una hoja de papel o activar una pantalla de televisión, osciloscopio, en la cual la actividad eléctrica cerebral será vista como fluctuaciones oscilantes. Cualquier cambio de estado mental de un sujeto se refleja en alguna modificación en su actividad cerebral y por lo tanto en alguna alteración de estas oscilaciones. Por ejemplo, un sujeto relajado y con los ojos cerrados manifestará oscilaciones regulares de su actividad cerebral de una frecuencia entre 8 y 12 ciclos por segundo. A esta banda de frecuencias se le denomina ritmo alfa y refleja una sincronización lenta del disparo eléctrico de las neuronas cerebrales. En cambio, un sujeto agitado y con los ojos abiertos manifiesta una actividad beta de mayor frecuencia, 12 ciclos en adelante y de menos voltaje. Esta actividad refleja un disparo no sincrónico de las neuronas de su cerebro. La primera técnica de meditación electrofisiológica
consiste en enseñarle a un sujeto a modificar sus propios ritmos cerebrales, utilizando señales de retroalimentación. Por ejemplo, cada vez que su actividad sea alfa, presentarle un sonido con la instrucción de incrementar la duración de este. Cuando el sujeto lo logra, presentará el ritmo alfa y aprende a mantenerlo. De esta forma, puede enseñársele a un sujeto a permanecer relajado. La técnica anterior se ha utilizado con mucha frecuencia y trae como consecuencia muchos beneficios. Una segunda técnica, todavía a nivel experimental y de laboratorio, consiste en mostrarle a un sujeto su propia actividad electroencefalográfica, tal y como esta acontece. La presentación puede hacerse utilizando un sistema visual a través de un osciloscopio, parecido a una pantalla de televisión. Las instrucciones para el sujeto son la de observar su propia actividad cerebral relacionando sus fluctuaciones con cambios internos, ya sea de pensamientos, emociones, sensaciones corporales, etc. Los experimentos que hemos realizado utilizando este modo de autoobservación señalan que a medida que los sujetos observan su propia actividad cerebral, los cambios de ella, que al principio no se reconocían como relacionados con eventos internos, comienzan a hacerlo paulativamente, hasta que los sujetos son capaces de reconocer sutiles modificaciones psicológicas relacionadas con cambios también sutiles de su actividad cerebral. Este descubrimiento de relaciones incrementa notablemente la sensibilidad de los sujetos, haciéndolos aptos para penetrar más profundamente en su interior, observando lo que allí acontece. Se antoja pensar en esta técnica como una especie de meditación vipassana electrofisiológica. Una tercera aplicación de la electrofisiología en el campo de la meditación es la retroalimentación de la correlación interhemisférica. Esta técnica solo se ha aplicado a nivel experimental con resultados notables. La correlación interhemisférica significa el grado de similitud en el funcionamiento de ambos hemisferios cerebrales. A mayor correlación, existe mayor similitud al grado que en una correlación máxima ambos hemisferios funcionan en una forma prácticamente igual. Utilizando un registro electrofisiológico de los hemisferios derecho e izquierdo y alimentando una computadora especialmente programada, se ha logrado retroalimentar a sujetos dándoles información acerca del grado de su correlación interhemisférica. El sujeto recibe sonidos de diferentes frecuencias, resultante de los procesos de cómputo realizados sobre su propia actividad cerebral. Sonidos agudos le inician una baja correlación, medios una correlación intermedia y graves una correlación alta. Cuando existe ausencia de sonidos, significa una correlación interhemisférica máxima. Los sujetos son instruidos para lograr sonidos graves y de preferencia silencio. Cuando aprenden a mantener el sonido grave o el silencio, esto significa que han aprendido a incrementar su correlación interhemisférica. Lo que los sujetos reportan ante este incremento es el logro de un estado de equilibrio, paz y unidad consigo mismos. Estos resultados están de acuerdo con los descubrimientos que indican que grandes meditadores mantienen un nivel de coherencia interhemisférica alta durante sus estados meditativos. Esto a su vez indica que los estados meditativos auténticos son estados de unidad y congruencia. Un cuarto uso de la electrofisiología para la meditación es la observación de potenciales provocados. Un potencial provocado es una respuesta eléctrica de la corteza cerebral ante un estímulo. Por ejemplo, un destello aplicado a una persona provoca en su corteza visual una respuesta cuya morfología es específica para el estímulo dado y cuya duración se relaciona con el proceso cerebral de su creación. De esta forma, ante un destello, la corteza activa un potencial provocado, cuyo componente principal tiene 50 milésimas de segundo de latencia. Este es el tiempo necesario para crear una imagen visual y coincide con la aparición de la imagen en la conciencia.
En el laboratorio le hemos enseñado a sujetos a observar sus propios potenciales provocados por destellos. La tarea de los sujetos ha sido el volverse conscientes de sus procesos internos asociados con las características de sus potenciales aún antes de que las imágenes aparezcan a su conciencia. En otras palabras, el sujeto aprende a reconocer el proceso mediante el cual se crean contenidos en su conciencia estimulados por estímulos externos. Esto ayuda a que el sujeto sea capaz de penetrar a sus propios procesos, conociéndolos y observándolos. Le hemos denominado a esta técnica Samya en potenciales provocados, en honor de la técnica de conocimiento directo yógica y de su confluencia con la electrofisiología. Existen grandes posibilidades de aplicación de la electrofisiología al autoconocimiento y a la meditación, y lo que he presentado ha sido una mínima porción de entre todas las posibles, pero creo que es suficiente como para hacer entender que la ciencia puede utilizarse en beneficio del proceso de desarrollo de la conciencia. Conclusión. He presentado diferentes técnicas de meditación con el ánimo de que el lector las conozca y escoja cuál o cuáles de entre ellas desea practicar. No puedo afirmar que las técnicas presentadas sean las únicas que existen y no estoy en condiciones de asegurar que sean superiores a otras que por falta de espacio o por ignorancia no he incluido. Es mi deseo que este libro contribuya al propósito de ayudar al desarrollo personal de quien lo lea. No puedo concluir este escrito, sin embargo, sin hacer una última consideración. El desarrollo de la conciencia se dirige hacia la unidad de uno mismo, con todo lo que ello incluye. Y por ello, la aceptación es la mejor de las técnicas. Cuando se acompaña de la observación, se penetra en la verdadera meditación. Parecería que todas las tradiciones espirituales están de acuerdo en que el desarrollo de la conciencia implica una expansión de la misma. La meditación estimula esta expansión a través de un proceso gradual de desidentificación con contenidos concretos de la experiencia e identificación con aspectos cada vez más generales hasta desembocar en la unidad. En las etapas tempranas del desarrollo aparece un sí mismo ligado al cuerpo. La identidad del yo es la identidad corporal. Todo lo que no sea el propio cuerpo es vivido como perteneciente a un no yo externo. La identidad corporal surge como resultado de una ardua experimentación sensorial, en la cual son probados diferentes objetos y catalogados como pertenecientes a algo ajeno, cuando al morderlos, chuparlos o dañarlos, se comprueba que no activan sensaciones corporales a las que resultan de morder, chupar o dañar las partes corporales. Todo lo que pertenezca al cuerpo queda incluido dentro de la sensación del yo, y todo lo que no pertenezca a él forma parte de lo otro. A la otredad no se le controla de la misma forma que a lo que incluye al yo. Este último posee límites definidos por su superficie. La identidad corporal se modifica al surgir el pensamiento y la emoción y al aparecer la educación de los adultos. Estos castigan ciertas manifestaciones de la identidad corporal y premian otras. Ciertas emociones son aprobadas y otras rechazadas. La internalización de estas enseñanzas empieza a activar otro nivel de identidad más moral que corporal. En la generalidad del hombre y la mujer occidentales, la identidad se asocia con ciertos valores y preceptos sociales que casi siempre dejan fuera componentes corporales. Solamente después de un trabajo intenso se adquiere la identidad corporal y a partir de allí comienza un proceso de inclusión de aspectos que antes se vivían ajenos al yo, pero que poco a poco se viven como partes del mismo.
El proceso se activa cuando se experimentan eventos de sincronicidad en los que se percibe como exterior y ajeno al propio yo. Se comienza a manifestar en conexión con este. Cuando esto sucede, se advierte la posibilidad de que lo que se vive como exterior también forme parte de la propia identidad. Aparece un nuevo yo que incluye al mundo, al cuerpo, a los pensamientos y a las emociones, en un novedoso territorio en el cual lo que antes era exterior se comienza a vivir como interior. En cada expansión de la conciencia, aparece una nueva identidad cada vez más generalizada y abarcante. En este proceso, la observación es uno de los elementos clave. Si algo puede observarse, ¿quién es el que observa? El observador, como identidad yoica que incluye a todo lo que es posible observar, surge como nuevo inclusor. El yo, que antes estaba limitado por la superficie corporal, ahora se limita por la capacidad de observación. Este nuevo yo, mucho más expandido y abarcante, también a su tiempo, se vuelve contenido de una nueva identidad que lo sobrepasa. Ya no puede restringirse el yo al observador, puesto que se comienza a sentir que este fue solo una herramienta para avanzar y, al igual que el cuerpo orgánico, un nivel limitado de la realidad. Lo que se intuye es que más allá del observador existe un sí mismo que no admite separaciones entre observador y observado, sino que la trasciende, puesto que aún la vivencia del observador separa. Es decir, determina una visión entre el yo y el no yo, mucho más difuminada que antes, pero al fin y al cabo dualista. A través de la meditación se experimenta que la imagen se ve a sí misma y el sonido se oye a sí mismo en una identidad en la que ya no hay observador, puesto que éste y lo observado acaban por fundirse. La identidad en este nivel deja de ser personal y el yo comienza a vivirse como perteneciente al todo. Más tarde, aún el intento de congraciar la individualidad con la unidad cae hecho pedazos cuando se averigua que más allá de explicaciones existe aquello que se siente como uno mismo, que se vive como perteneciente al todo, pero que no soporta ningún intento de racionalización. Simplemente existe, y su vivencia es lo que demuestra su existencia. El mundo y el universo vibran con conciencia, y uno mismo es aquello. A esta fusión es a lo que conduce la meditación. En todo este camino, la aceptación y la observación son indispensables, tal y como lo mencioné al principio. Si el cuerpo no se aceptara, nunca podría ser incluido en el nuevo nivel de identidad, y por ello, este estaría incompleto. El no completar un nivel hace que las experiencias provenientes de lo rechazado se exterioricen, creando así una división ilusoria entre el yo y el no yo. La primera parte de este libro, dedicada a los ejercicios corporales, se incluyó con el propósito de recuperar la identidad corporal y purificar sus procesos como paso preliminar para los métodos de observación. Es decir, se siguió la misma lógica del desarrollo natural en la cual primero se conoce al cuerpo como identidad y después éste se expande a todo lo observado. La meditación autolusiva permite esta inclusión del observador como parte de la identidad. Todas las demás técnicas descritas continúan el proceso de inclusión del yo en unidades cada vez más expandidas hasta lograr la unidad y la fusión. Quien ejecute estas técnicas con dedicación y amor crecerá y se transformará en un mejor ser humano. Idealmente, llegará a reconocer y vivir su naturaleza real, la cual es la misma que la del cosmos. Que se logre lo anterior es mi mejor deseo y la motivación en la que se fundamentó la redacción de esta obra.
Muchísimas gracias por leer este maravilloso libro completo. Muchas, muchas gracias por estar aquí.